diciéndoles que no son ustedes los que tienen que agradecernos, sino nosotros quienes tenemos que agradecerles por esta generosa actitud esperada por nosotros, por supuesto. No podemos esperar menos de un pueblo tan heroico, tan luchador, tan valeroso, tan digno, tan soberano como el pueblo cubano. Pero igual nos sentimos profundamente agradecidos, conmovidos por este nivel de participación y de conciencia que ustedes han puesto en la formación de este grupo. A ti, Kenia, a ti, Soraya, a ICAP, a ACNUR, agradecerles por la iniciativa de habernos tomado a nosotros la palabra después de que planteamos la necesidad de que se desarrolle una campaña internacional para responder ante las agresiones que la empresa Chevron ha hecho contra nuestro país, contra el Estado ecuatoriano, contra el sistema de justicia, contra nuestro propio presidente, después de que ellos compran una compañía que sabían que había contaminado tan grandemente el territorio del Ecuador. Estamos hablando de contaminación sobre 2 millones de hectáreas que esta gente había producido durante 26 años en que estuvo desarrollando sus actividades en nuestro país. Así es que quiero comenzar reiterando la gratitud de nuestro pueblo y de nuestro gobierno por la solidaridad que ustedes están expresando. Conocemos por la información de nuestro embajador Edgar Ponce y por nuestros compañeros que trabajan en la delegación diplomática y consular, que ustedes desarrollan un trabajo intenso, como generalmente lo hacen, con mucha conciencia, con mucha efectividad, porque lo más importante para lo que nosotros ahora tenemos que hacer en esta respuesta es difundir la verdad. El presidente Correa lo dice permanentemente. El arma más letal que tenemos nosotros respecto a esta ardua lucha que hemos enfrentado con una compañía cuyos activos, solamente sus activos, triplican el Producto Interno Bruto anual de nuestro país. Solamente sus activos valorados en la Bolsa de Valores. Por supuesto que el arma más letal que nosotros tenemos es la verdad. Es también la solidaridad, la acción, sí, pero es la verdad. Si nosotros demostramos la verdad de lo que sucedió y la difundimos adecuadamente, la difundimos suficientemente, tendremos los mejores resultados. Podrán intentar generar sentencias amañadas, sentencias ilegales, sentencias ilegítimas, sentencias injustas, pero no podrán contra la verdad. Y ese es el peor escollo que ellos tienen que superar, o que ellos podrían tratar de superar respecto a este tema de la contaminación y de los juicios que se han emprendido. Pero antes de entrar a conversar sobre este tema, quisiera, aunque sea, tomarme unos 5 minutos en expresarles a ustedes el sentimiento que tenemos los latinoamericanos y caribeños al estar hoy, mañana y pasado mañana en La Habana, desarrollando la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Qué bofetada al imperio que esa segunda cumbre la hagamos aquí en La Habana y la hagamos presididos por el gobierno revolucionario, socialista, digno y soberano de Cuba, por su pueblo. Que de verdad, qué importante que es esto. Ya lo decíamos el año pasado cuando asumió la presidencia pro tempore. En Chile, imagínense, en el Chile del presidente Piñera, no digamos nada más que eso. En el Chile del presidente Piñera, asumir la responsabilidad de conducir este nuevo proceso, este renovado proceso
este transformador proceso de integración en manos de Cuba, en manos de su pueblo, en manos de su gobierno. Desde aquel día, en enero del año pasado, que se produjo la transición, nosotros manifestamos nuestra alegría por estar viviendo ese momento histórico. Allá cuando hace más de 50 años, gobiernos entreguistas aceptaron la condena a Cuba y después no se arrepintieron con el tiempo, sino hasta hace muy pocos años que Cuba con dignidad dijo: no regreso a eso. Nos pareció, por supuesto, muy bien que así lo hubieran decidido, porque no se merecía esa institución que Cuba regresara. Cuba debía seguir manteniendo la blancura de su proceso, la hidalguía de su proceso. Y por eso creo yo, personalmente, que estuvo muy bien que se mantuvieran fuera de la OEA, pero dentro del corazón de los latinoamericanos y caribeños. Y ahora dentro de la CELAC. Y ahora presidiendo la CELAC. Qué bueno. Un aplauso para Cuba por eso. Qué difícil, qué proceso distinto que hemos tenido en los últimos meses, en los últimos años. Una escalera en la que bajan ciertas instituciones y otra escalera en la que suben otras instituciones. Una escalera en donde se revelan las grandes diferencias regionales de toda América Latina y el Caribe juntos en ciertas posiciones, y Canadá y Estados Unidos oponiéndose a ciertas decisiones. Hace apenas 2 años, menos de 2 años, cuando el Reino Unido amenazó a nuestro pequeño país, al Ecuador, pero digno también y soberano, ahora, antes no, ahora sí, soberano, cuando el Reino Unido nos amenazó por escrito con entrar en nuestra sede diplomática en Londres para sacar de allí al ciudadano Julian Assange y entregárselo como trofeo a Suecia para quizá después que más cosas podrían pasar. Nosotros tuvimos, cuando denunciamos esto públicamente, tuvimos una reacción inmediata del ALBA, en donde también está Cuba, y ahora 10 países de América Latina y del Caribe, 10 ahora, inmediatamente después, al día siguiente de UNASUR, que se reunieron los cancilleres en nuestro país, en nuestra ciudad, en Guayaquil, reaccionando de manera contundente contra esa pretensión. Pero después llevamos el tema a la OEA. Para nosotros era complicado llevar a la OEA ese problema, pedirle a la OEA que se pronuncie rechazando la pretensión del Reino Unido de entrar en nuestro territorio, de invadir nuestra legación diplomática en Londres y sacar al señor Assange, a quien nosotros estábamos pensando en ofrecerle el asilo y que tuvimos que, por supuesto, inmediatamente resolverlo ante la pretensión del gobierno británico, que parecería ser, por lo menos quienes suscribieron ese documento, que todavía estamos 200 años atrás. Se han confundido de tiempo, de siglo, creían que todavía estaban en posibilidades de hacer esto. Y la OEA, en una resolución, en una asamblea extraordinaria para tratar el tema, resolvió, por supuesto, con la reserva de los Estados Unidos y Canadá, solitos ellos, Estados Unidos y Canadá, resolvió repudiar esta actitud amenazante, absolutamente ilegal, irrespetuosa del derecho internacional del Reino Unido de pretender entrar en nuestra embajada. Tuvimos un clarísimo respaldo de la OEA, menos Estados Unidos y Canadá. O sea, teníamos el clarísimo respaldo de la CELAC, metido en la OEA. No estaba Cuba allá, pero estaba mucho más que cualquier otro.
estamos seguros que todo Cuba estaba con nosotros en ese momento. No podía estar porque era una reunión de la OEA. Y así, ¿cuántos otros? No quiero cansarlos con esto, con más información al respecto. ¿Cuántas otras decisiones se han ido tomando en los últimos meses, de 2 años para acá, en decisiones en las que básicamente América Latina y el Caribe decide algo y Estados Unidos y Canadá ponen reservas y ponen reservas? Y cada vez se dan cuenta de que están más solos. Lo que sucedió también con una reunión que pretendió ser una reunión de las Américas, ¿cómo se llamaba? La cumbre de las Américas, una cumbre de las Américas, a la que el Ecuador no asistió. Y Cuba y Ecuador, que no asistieron, estuvieron mucho más presentes en esa cumbre de las Américas, porque lo único que se discutió fue la posición de Cuba y de Ecuador y los temas que nosotros pusimos. Y no estábamos ahí. Cuando uno tiene la razón y cuando uno está con la historia, no tiene que estar presente para estar presente. Así es que no estuvimos en la Cumbre de las Américas, pero nadie estuvo más presente en la Cumbre de las Américas que Cuba y la posición ecuatoriana con Cuba. Y los temas que nosotros dijimos que se trataran allí, se trataron. De tal manera que eso que se llama OEA cada vez está demostrando que sus tiempos están contados y que los países latinoamericanos y caribeños que están en la OEA, más Cuba, ahora representan el verdadero sentir de esta comunidad latinoamericana y caribeña. Hoy hemos resuelto temas que, por supuesto, con Estados Unidos y Canadá nos habrían tomado 3 días de atrasos, boicots, como siempre sucede, para que al final y de todas maneras no participaran en las decisiones. Y hoy, por supuesto, hemos tenido más posibilidades, a pesar de las grandes diferencias ideológicas y políticas de los gobiernos que estamos ahí representados, y que incluso en algunos casos ni siquiera de los gobiernos, de algunos funcionarios que están allí y que no representan la posición de sus gobiernos, porque hay una gran diferencia entre un funcionario que va a una reunión y su propio presidente, incluso presidentes de gobiernos de derecha, claramente definidos así. Sin embargo, tienen un espíritu flexible respecto a la integración latinoamericana y caribeña, y sus posiciones son posiciones que acercan a los pueblos, que acercan a los gobiernos. Pero hay algunos burócratas internacionales de ciertas cancillerías que, por supuesto, quieren llevarle a su jefecito un trofeo también, como lo decía hace un momento, y decir, mira lo que les logré arrancar. Esto lo boicoteé. Hoy día nos pasó una cosa muy similar. Esto no lo pudieron poner, pero felizmente la contundencia de los argumentos y de las mayorías en la CELAC permite resolver cosas tan importantes como las que hoy hemos tratado. En primer lugar, por supuesto, el bloqueo a Cuba sigue siendo condenado con la mayor firmeza por este espacio de CELAC. El tema de las Malvinas, no puede dejar de ser tratado. El tema de Puerto Rico, y aquí están los compañeros y compañeras de Puerto Rico. No saben cuánto nos tomó, qué dificultades tuvimos para tratarlo. Y finalmente la contundencia de los argumentos y de la posición de la mayor parte de los países hizo que se tomara una decisión. Tal vez no en el máximo que hubiéramos querido todos, pero bastante avanzada. Realmente muy avanzada respecto a Puerto Rico. Para decírselos en resumidas cuentas, la posición de muchos de los países era, ahí había que lograr el consenso, ¿no? Era de que Puerto Rico se sentara en la silla 34 de la CELAC, porque somos 33 países. Decíamos, tiene que haber una silla 34 en donde se sienten representantes del pueblo puertorriqueño. Pero no logramos llegar hasta allá. Lo que sí logramos es una expresión clara y contundente de la solidaridad con la posición libertaria e independentista de Puerto Rico, pero además de eso expresarlo en las Naciones Unidas, plantear que estaremos en la Comisión de Descolonización, expresando la posición de toda la CELAC respecto a la
verdadera independencia de Puerto Rico y también realizar gestiones para estar seguros de que el pueblo puertorriqueño tendrá en la CELAC siempre un espacio y estamos esperando su independencia para que lo ocupe plenamente, pero que ahora esperamos contar con ustedes. Eso era inimaginable, pues, discutirlo siquiera en la OEA, ya, o sea, ya ahí es demasiado complicado, es para pasarnos, amargarnos la vida. Acá hemos tenido diferencias, pero hemos podido lograr el resultado. Sobre el tema de Chevron, una posición así media tibia, tengo que decirlo, ni siquiera mencionando el nombre de Chevron, porque tenemos que entender que hay diferencias muy grandes políticamente entre nuestros países, pero bueno, tenemos que en esto poner por encima lo que nos acerca y en algunos casos dejar de lado todavía lo que nos separa para no romper ese proceso de integración que tenemos que construir. Pero una declaración sobre Siria, por ejemplo, muy importante, muy difícil imaginarla siquiera en la OEA, pero acá se lo puede hacer. Sabemos la posición que tendría Estados Unidos respecto al tema de Siria y acá logramos un importante acuerdo respecto al tema de Siria en la declaración. Bueno, hemos podido avanzar de manera muy considerable en aspectos que, como les decía, sería imposible siquiera tratar en la OEA. Genera además complicación cuando están los representantes del gobierno de los Estados Unidos, porque también, sin decir quién, pero de repente genera que algunos representantes que están demasiado comprometidos con ese gobierno se amilanen y comiencen a tener otras posiciones. Pero cuando ellos no están y estamos entre nosotros, estamos en la familia solamente y no tenemos presiones de arriba del imperio, las cosas pueden avanzar mejor. Hoy día hemos logrado esos resultados y mañana estarán acá los jefes de Estado, mañana y pasado mañana, impulsando dos grandes ámbitos de nuestra acción. Lo que es la acción hacia adentro de CELAC, esto es el fortalecimiento de nuestra integración de temas que nos unen, que son muchos, en los temas sociales, en los temas ambientales, en los temas económicos, en los temas comerciales, en los temas que tienen que ver con la movilidad, en los temas de la seguridad social, bueno, en tantos temas, en los temas de conectividad, en los temas energéticos, tantos importantes temas en los que podemos tratar entre nosotros con suficiente confianza y que nos van acercando cada vez más. Otra declaración importante, hay muchas, pues son con 20 y pico, pero solamente me refiero a las que yo considero que además tienen un gran simbolismo, y es el reclamo que los países del Caribe están formulando a los países europeos por toda el tremendo perjuicio que se irrogó a todo nuestro continente y particularmente a los países caribeños por el tráfico de esclavos, la trata de esclavos, todo este proceso ignominioso de esclavitud, de barbarie, que los que ahora dicen que son demócratas y que defienden los derechos humanos y que además nos ponen en las listas a nosotros, no solo Estados Unidos, los europeos también, de los derechos humanos, se quieren hacer acreedores a la bendición de Dios. Bueno, hay un reclamo de los países del CARICOM para estos países europeos de un resarcimiento por el tremendo perjuicio que se irrogó a ellos y el efecto en el subdesarrollo que muchos países todavía están viviendo. Hubo una respuesta también conjunta, unitaria, absoluta, total, de los países de la CELAC de respaldar esa demanda de los países del CARICOM en contra de la esclavitud, de la trata de esclavos de los siglos pasados. Se van recuperando la dignidad, se va también recuperando la historia, se van dando pasos para que no nos olvidemos de esa historia, porque además uno de los puntos que se establece ahí es que no solamente se trata del resarcimiento, se trata de que vayamos impulsando en las Naciones Unidas algunas resoluciones que nos aseguren que esto en el futuro no va a volver a suceder. La historia entonces cambia con la CELAC, con todos los países de América Latina y el Caribe unidos para
impulsar nuestra relación interna, intra-CELAC, y también entre CELAC y otros bloques. Y ustedes van a ver y se pueden sorprender cuando vean los documentos que están aprobados, que han sido, bueno, la aprobación final la hacen mañana los jefes de Estado, pero nosotros avanzamos mucho en los documentos para que ellos los consideren y si consideran lo aprueban y hagan los cambios que consideren necesario hacer. Pero, por ejemplo, se pone prioridad en la relación de CELAC con China, la relación de CELAC con la Unión Africana, de la relación de CELAC con Rusia y con los países del Medio Oriente, y no se establece allí una prioridad en la relación con otros bloques, como la Unión Europea y Estados Unidos, que por sí pues, es un país de importancia global, porque consideramos que las prioridades tienen que ir por otros lados. Esto también es histórico, o sea, acordar cuáles son esas prioridades a través de nuestros documentos y definir, entre otras cosas, que hay ya un mandato de convocar para este año que está corriendo una reunión entre CELAC y China y así también con los otros bloques de países que ya no son los mismos de antes, países, digamos, bloques que acostumbraban a vernos no con cara de amigos y de socios y de compañeros en el mundo y en el planeta, sino con cara de explotados, de atrasados, de sujetos a ser dominados, como lo acostumbran a hacer a través de muy distintas vías, militares, diplomáticas, económicas, financieras, a través de sus sistemas de arbitraje, etc. Qué bueno entonces, quería tomarme estos breves minutos para decirles a ustedes que seguimos siendo testigos a inicios de este siglo y ahora casi llegando a la mitad de la segunda década del siglo XXI, seguimos siendo testigos del resurgir de la conciencia de los pueblos y de los gobiernos de América Latina y el Caribe, y hoy ha sido una muestra histórica de eso. Así que nos alegramos de ser testigos y protagonistas de eso. Y con la bandera adelante, el gobierno de Cuba. Bueno, después de decir esto, quiero comentarles brevemente lo que está sucediendo con nuestro país en la relación con las empresas transnacionales y particularmente con el caso Chevron Texaco. Es posible que la mayoría de ustedes tengan una información más o menos amplia de esto, pero aprovecho para hacer un breve resumen y luego contarles cómo van los resultados de esta campaña de clarificación, de esta campaña de la verdad y también de la mano sucia de Chevron, como lo decimos. El gobierno del Ecuador le concedió la posibilidad, el derecho a Texaco para que desde 1964 hasta 1990, durante 26 años, explotara los recursos petroleros del Ecuador. En el contrato que se estableció con ellos, se decía claramente que la compañía se comprometía a utilizar los mejores métodos ambientales para evitar la contaminación en nuestro territorio y también la afectación en la salud de los habitantes de la Amazonía ecuatoriana. Esto en la zona norte de la Amazonía ecuatoriana, en lo que ahora se llama la provincia de Sucumbíos y Orellana. Texaco no usó esos métodos de protección ambiental, de limpieza. Sabemos que todo acto humano genera algún efecto sobre la naturaleza, pero claro, si ese acto humano es irresponsable, como fue irresponsable la actitud de Texaco, por supuesto que las afectaciones son más grandes. Nosotros hemos visto, hemos podido ser informados por las personas que allí viven y que vivían en aquella época, las cosas que esta gente hacía. Verter directamente en los ríos los productos químicos que utilizaban para la
explotación los desechos petroleros directamente en los ríos, en los arroyos, y contaminaron fuentes hídricas importantísimas para nuestra Amazonía y para el territorio ecuatoriano, porque también de allí se expanden hacia el territorio ecuatoriano. Pero no era posible botar todo ese desecho. Y entonces, como no era posible, se encargaron de construir, de hacer excavaciones para lo que ya no alcanzaban, porque ya era demasiado lo que iban a contaminar, lo dejaban en unas piscinas que se cuenta aproximadamente por un número de 1000 piscinas con una profundidad de 3-4 metros, en donde dejaban esos desechos tóxicos sin ningún tipo de procesamiento. Ellos en Estados Unidos sí lo hacían y sí lo procesaban para que la contaminación fuera menor. Sin embargo, en nuestro país no lo hacían. Como el presidente Correa lo dice siempre, claro, amazónicos son nomás, no importa que se mueran, no pasa nada, con eso ganamos más plata, porque hacer ese procesamiento para tratar de descontaminar o contaminar lo menos posible les cuesta algo de dinero, y eso era menos utilidades para ellos. Y por supuesto, para ellos lo importante son las utilidades y a la gente les importa un verdadero comino. Y eso hicieron con nuestro país. Contaminaron 2 millones de hectáreas de nuestra Amazonía con aproximadamente 1000 pozos, 1000 piscinas de desechos tóxicos, más allá de toda la contaminación que vertieron directamente en los ríos y en las fuentes de agua en nuestra Amazonía y en el territorio directamente. Esta gente se comprometió después, entre 1995 y 1998, con el gobierno del Ecuador, a remediar. Ellos tuvieron cómplices, por supuesto, en el gobierno ecuatoriano de aquella época, y solamente se comprometieron a remediar 162 de las 1000 piscinas. Ni siquiera eso lo hicieron, no remediaron. Y después de eso, funcionarios corruptos de los gobiernos anteriores, justamente de la época de estos gobiernos que no duraron ni 6 meses, ni un año, porque eran expulsados, felizmente de forma pacífica por nuestro pueblo, desde 1996 hasta el 2005 esto sucedió. Uno de estos funcionarios en 1998 les hizo una cartita diciéndoles que sí, habían limpiado todo, cuando no lo habían hecho. Y esa es la cartita, el acuerdo con el que ellos se basan después para hacer una demanda contra el Estado ecuatoriano. En 1993, ellos terminaron sus acciones en el 90, Texaco, que como decía, 26 años de estar en nuestro país. En el 92 se fueron definitivamente, acabaron de hacer las maletas, arreglar sus cosas, tomar todo esto, y en el 92 se fueron del territorio ecuatoriano. En el 93, las comunidades amazónicas les presentan una demanda en Nueva York. Las comunidades amazónicas creían que tendrían más posibilidades en Nueva York de obtener resultados porque habían escuchado, habían conocido que en los Estados Unidos la justicia estadounidense era capaz de sancionar, de dictaminar sentencias en contra de empresas que contaminaran. Ese era el criterio que tenían las comunidades y por tanto presentaron ante la justicia norteamericana en Nueva York esta demanda. La empresa Texaco, sabiendo que eran comunidades de personas muy pobres, dijo, bueno, yo voy a cansarlos y trataré de agotarlos, que se les termine alguna platita que hayan recogido para iniciar estos juicios, pero los voy a cansar atrasando cualquier decisión, cosa que al final pues ya ellos por cansancio dejen de perseguirme según ellos. 10 años enteros pasó esto, hasta que finalmente el juez de Nueva York le dio la razón a Texaco. Porque Texaco lo que alegó ante el juez, si los señores me están demandando porque yo supuestamente contaminé en el Ecuador, que me demanden en el Ecuador. ¿Por qué me tienen que demandar en los Estados Unidos? Si en Estados Unidos yo no he hecho nada contra ellos. Ese fue su argumento.
Y además, no solamente eso, sino que llevaron a un montón de profesionales que dan sus abogados en nuestro país a argumentar que la justicia en el Ecuador era, pero una maravilla, era casi que como la Madre Teresa de Calcuta, digamos, era imposible de ser corrompida, efectiva, rápida. Bueno, no se imaginan todas las linduras que hablaron de la justicia ecuatoriana. Y claro, con las influencias y el poder que tenían allá, lograron que el juez dijera, sí, está bien. Después de 10 años de atrasar las cosas, que vayan las comunidades ecuatorianas a hacer la demanda en el Ecuador. Aquí en Nueva York no. Pero le dijeron a la empresa, por lo menos tuvieron la decencia de decir, pero no vaya a dejar de cumplir. Cuando la sentencia que se dicte, ustedes la tienen que cumplir. Y Texaco dijo, sí, lo que se diga allá, yo lo voy a cumplir. 10 años. En el 2003, entonces, después de 10 años de haberles hecho perder el tiempo, se inicia el proceso judicial en nuestro país. Las comunidades ponen el juicio, como corresponde, ante un juez de sucumbidos en la provincia en donde se produjo la afectación, y comenzó el juicio en el 2003. En el 2011, 8 años después de las pruebas, después de la información de todo lo que habían dañado, después de los peritajes que corresponden, en el 2011 se dicta la primera sentencia, la sentencia del juez correspondiente, que manda a pagar a la empresa ya comprada por Chevron Texaco, por eso le llamamos Chevron Texaco, porque ya compró Chevron a Texaco, le manda a pagar 9.000 millones de dólares aproximadamente, 9.000 y pico millones de dólares, como indemnización a las comunidades por los daños efectuados, y establece también que si en 15 días no pide disculpas, la pena, la indemnización se duplicará a 19.000 millones. 9.500 por 2, 19.000 millones. La empresa apela. En segunda instancia, el Tribunal Provincial ratifica la sentencia. La empresa apela a casación, a la Corte Nacional de Justicia, y la Corte Nacional de Justicia ratifica las primeras partes de la sentencia, esto es, si es responsable, es culpable la empresa Texaco, ahora Chevron Texaco, por la afectación, por la contaminación, por los daños en la salud, en la agricultura, en la tierra, en el ganado, etcétera, en los ríos. Ratifica la culpabilidad, ratifica la indemnización, pero no ratifica la última parte que el juez y el tribunal habían planteado, de que si no pedía disculpas en 15 días, la sentencia se duplicaba. De tal manera que ya ha concluido el proceso en nuestro país, el sistema judicial ha terminado el proceso, y ya en última instancia, que es la casación, está ratificada la responsabilidad de Texaco y la indemnización de 9.500 millones de dólares. Esto es importante decirlo porque en algunos casos hemos escuchado que abogados de la compañía dicen, ¿se dan cuenta? En casación se revirtió la sentencia, se echó abajo la sentencia. No, no. Lo único que se echó abajo es el pago adicional por no pedir disculpas. La Corte Nacional de Justicia consideró que eso no estaba suficientemente bien fundamentado en la legislación ecuatoriana y que por tanto la indemnización que debía pagarse era lo que se había calculado efectivamente en el peritaje aprobado, pero no la duplicación de la sentencia, que corresponde a otros ejercicios del derecho en otros países, pero en el Ecuador no. De tal manera que además queda demostrada, en primer lugar, la imparcialidad de la justicia ecuatoriana, ¿ya? Y en segundo lugar, la no contaminación que Chevron Texaco dice que tiene con el Ejecutivo. Si hubiera sido así, si, como ellos dicen, el Ejecutivo presiona y consigue que la justicia haga lo que el Ejecutivo quiere que se haga, pues en la Corte Nacional de Justicia se habría ratificado en todas sus partes la sentencia de primera instancia y de segunda instancia. De tal forma que esta es la información que quería darles. Ya está confirmado, terminado el proceso judicial en nuestro país, y la empresa tiene la obligación de pagar
9.500 millones de dólares a las comunidades. Ya no hay, como hace pocas semanas atrás, un proceso en ciernes o en marcha, sino que esa justicia, digamos, ese proceso judicial ha concluido plenamente. Pero la empresa Chevron tomó la decisión, desde un poco antes de que se dicte la primera sentencia, de enjuiciar a cuanto ciudadano y a cuanto país pudiera enjuiciar. Entonces, como los pájaros disparándoles a las escopetas, enjuició a los abogados y a los demandados y a los demandantes. O sea, los acusó utilizando una legislación de principios del siglo pasado que era para las entidades mafiosas, los acusó a ellos de estar confabulados para extorsionar a la pobre empresa Chevron Texaco. Imagínense ustedes, los afectados por la contaminación, los que han visto morir a sus familias, los que están con cáncer, los que están con enfermedades de su aparato digestivo, de la piel, esa gente que ha demandado a Chevron Texaco ahora es demandada por ellos. Es por Chevron Texaco. Ellos, los demandantes, los afectados, los contaminados. Ya mismo demanda la tierra, Chevron. Hará un juicio contra los ríos y la tierra porque se dejaron ver que están contaminados prácticamente. O sea, es el colmo del cinismo que una empresa demande a los contaminados por estar confabulados contra ellos en asociación criminal, queriendo chantajearlos y sacarles la plata a los pobrecitos de Chevron Texaco. ¿Ustedes se imaginan? Pues eso está en marcha en los Estados Unidos, un proceso contra los demandantes y contra sus abogados. No contentos con eso, también emprendieron una demanda contra el Estado ecuatoriano. Al Estado ecuatoriano lo demandan porque el Estado ecuatoriano ya los había absuelto. En el 98, como les dije, algún funcionario corrompido les dijo, sí, ya limpiaron todo, ya estamos contentos. Y con esa prueba para ellos, inician una demanda ante la Corte, ante un tribunal de arbitraje en La Haya, y en esa demanda que ellos plantean, esa demanda la fundamentan en el Tratado Bilateral de Protección y Promoción de Inversiones que tiene Estados Unidos con el Ecuador y que se firmó en aquella época neoliberal de estos gobiernos corrompidos y que eran votados por nuestro pueblo en cada ocasión, que firmaron un gobierno neoliberal de aquel entonces, en la década de los 90. Ese tratado entró en vigencia recién en el año 1997 y Texaco se fue de nuestro país en 1992. No se puede aplicar un tratado bilateral de protección de inversiones con efecto retroactivo, como no se puede aplicar una ley con efecto retroactivo, a menos que en esa ley o en ese tratado se establezca algún nivel de retroactividad, como a veces sucede. Yo no soy abogado, pero me lo han enseñado y aquí habrá seguramente algunos abogados que lo podrán decir en forma profesional. Esto es, un tratado bilateral de protección de inversiones establece que de aquí en adelante los negocios, las inversiones que estadounidenses tengan en el Ecuador serán protegidos por ese tratado. Pero no de aquella empresa que estuvo desde 1964 hasta 1990, que terminó sus actividades y que en 1992 incluso cogió todas sus cosas y se fue del país. Ya hace 5 años Texaco no estaba en el Ecuador. Y sin embargo, este Tribunal Internacional de Arbitraje acoge la demanda de Chevron, quien se basa para eso como fundamento en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Es un atentado contra principios universales del derecho de no utilizar y no aplicar con efecto retroactivo un tratado bilateral de protección de inversiones. Pues lo hacen. Pero no solamente eso, sino que adicionalmente en ese tratado se establece que
tratándose de conflictos entre privados, el tratado no se puede aplicar. Y este era un conflicto entre privados, porque el Estado ecuatoriano no estaba metido en nada. Era una demanda de comunidades amazónicas contra la empresa transnacional. Por lo tanto, un conflicto entre privados. Expresamente, el Tratado de Protección de Inversiones dice que el tratado se aplicará para un conflicto entre una empresa y el Estado ecuatoriano, no entre privados. Y sin embargo, lo aceptan. Lo cual ya nos huele bastante mal. O sea, el hecho de que hayan aceptado, que hayan acogido la demanda y que se hayan declarado competentes para desarrollar esta demanda, ya a nosotros, por supuesto, que nos preocupa soberanamente y nos preocupa cuál es el resultado final. ¿Y cuál es la demanda que ellos hacen? Lo que yo contaminé, si tengo que pagar una sanción por esa contaminación, que me la devuelva después el Estado ecuatoriano. Nada más que eso quieren ellos. O sea, primero demandan a los contaminados, a los demandantes, a las comunidades. A ellos los demandan, primero. Ya es una parte de la batalla. Y la otra batalla es que si acaso estos señores me ganan, como ya le ganaron, y tengo que pagar, o me cobran a la fuerza, si le cobran a través de procesos de ejecución, pues que el Estado ecuatoriano me devuelva lo que yo hubiera tenido que pagar. Es el colmo del cinismo, una cosa de esta naturaleza. Yo no la había visto antes, cómo una empresa puede intentar revertir las cosas después de haber sido declarados culpables de la contaminación que produjeron. Los resultados de estos dos juicios nosotros no conocemos, por supuesto, cómo podrán terminar. El uno está radicado en Estados Unidos y el otro está radicado en La Haya. Pero nos preocupan los dos resultados, porque hasta ahora los procesos que hemos visto que han avanzado no nos hacen pensar que pudieran resolverse en forma justa. Y necesitamos solidaridad del mundo ante esta situación. Como les decía, el Ecuador está allí enfrentando un proceso de juicios, y no solamente de juicios, está también siendo objeto de una campaña mediática y a través de las redes sociales multimillonaria, de una campaña de cabildeo nosotros estimamos más de un centenar de oficinas de abogados que ellos tienen alrededor del mundo, buscando desprestigiar a nuestro país, buscando generar afectaciones en las relaciones comerciales que tenemos. Ellos tienen una gran capacidad de lobby en los Estados Unidos. Ustedes saben que allá el lobby es legal, no puede hacer un trabajo, contratar a una persona que vaya a hacer lobby y presión ante los diputados, ante los senadores, ante el gobierno, y lo han hecho, y lo declaran en sus cuentas, en su contabilidad, empresas dedicadas al lobby en contra de nuestro país. Esto es, no solamente entonces demandan a las comunidades, demandan al gobierno del Ecuador, sino que también han hecho una campaña terrible, con falsedades de todo tipo. Una de ellas es decir que el presidente del Ecuador, Rafael Correa, ha presionado a los jueces para que dicten una sentencia en contra de Chevron. ¿Y cuál es la prueba que tiene? Una foto del presidente Correa reunido con las comunidades amazónicas. Cuando el presidente llega al gobierno en el año 2007, las comunidades amazónicas le dicen: queremos explicarle lo que está pasando con nosotros, con el juicio que tenemos con la empresa Chevron, y el presidente los recibió, por supuesto, como tiene que recibir a ciudadanos de nuestro país que tienen problemas de una naturaleza importante, ¿no? El presidente los recibió. Esa foto la han tomado como prueba de que el presidente Correa, o sea, ya de allí ellos lo llevaron al presidente Correa a los jueces, a que el presidente Correa presione a los jueces para que se dicte una sentencia en contra de ellos, que por supuesto el presidente no hizo, porque no le correspondía hacerlo. La justicia debe actuar independientemente como es en nuestro país, como actúa en nuestro país. El presidente Correa no hizo ningún tipo de gestión, por supuesto, para que los jueces dictaran sentencia en contra de Chevron. Miente de forma descarada y respeta al presidente de los ecuatorianos, y posteriormente no solamente lo dice en contra de nuestro
presidente, sino que también después dice una mentira de un tamaño tan grande que ha sido revelada por nosotros la mentira, cuando dice, y nosotros hemos manifestado, bueno, pues ahí está la contaminación. Ah, pero esa no es la nuestra. Esa no es la nuestra. Es que otros vinieron después por ahí, pasaron y contaminaron. ¿Cómo? ¿Cómo vas a ocultar 1000 piscinas? No, no es que después vinieron otras empresas. Es más, vino la empresa petrolera del Ecuador, la estatal, y fue la que contaminó. Nosotros no hemos hecho eso. Pues nosotros le hemos dicho a la comunidad internacional, vayan allá a la zona y pregunten. Hay lugares en donde sí después llegaron otras empresas, pero hay lugares en donde nunca más llegó nadie. Solamente estuvo Texaco y ellos fueron los únicos que contaminaron. Y el presidente Correa ha ido personalmente a iniciar lo que hemos denominado la mano sucia de Chevron, a ver esos pozos, a preguntarle a las comunidades de alrededor si después de que se fue Texaco, alguien más llegó ahí, y nos han dicho que por supuesto que no, que nadie más llegó, que nunca más regresó alguien después de 1992 o del tiempo que estuvo Texaco ahí, y que esa es una contaminación que dejó Texaco. Eso, por supuesto, se reveló en las pruebas, se reveló en los peritajes, etcétera, y esta es la conclusión a la que llegó la justicia ecuatoriana. Y el presidente ha ido allá, ha metido a la mano, la ha enseñado al mundo, y cada vez han ido más personalidades del mundo a demostrar, a revelar la verdad de lo que ha sucedido en nuestro país. Esta acción que nosotros hemos impulsado de defensa, ni siquiera nosotros estamos demandando, estamos defendiéndonos de estos señores que pretenden ensuciar. Ya ensuciaron nuestra Amazonía, ahora pretenden ensuciar el nombre de nuestro país y pretenden liberarse de una condena a la que la justicia ecuatoriana los ha llevado. ¿Cuál es la situación en este momento? En estos momentos estaban definidas para estos días una audiencia el 2 de enero, después de que el Procurador General del Estado, solicitó a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya suspender el proceso de arbitraje, ya que las condiciones han cambiado. Cuando Chevron hizo la demanda, no estaba ni siquiera dictada la sentencia. Después ya la sentencia se dictó, la primera, la segunda y la tercera, y terminó el proceso en nuestro país. Por tanto, el procurador ha planteado que se deje de lado, se suspende el proceso de arbitraje porque las condiciones son totalmente distintas a las que se presentaron cuando Chevron hizo la demanda contra nuestro país, y en estos días está redefiniéndose un calendario procesal de arbitraje, del arbitraje allá. Y por otro lado, también hemos pedido la anulación de algunos laudos que había dictado este tribunal. Les decimos que nos huele mal la cosa, porque entre otras decisiones de ese tribunal de La Haya, imagínense ustedes lo que nos pidió hace unos 2 años aproximadamente, después de que ya se había dictado la segunda sentencia, la sentencia en segunda instancia, y que por tanto en esas condiciones, según la legislación ecuatoriana, ya se puede iniciar la ejecución de la misma, porque Chevron no hizo una caución. Si Chevron hubiera puesto un dinero, hubiera puesto una caución, podía suspenderse la ejecución de la demanda en segunda instancia, después de la segunda instancia, pero no lo hizo. Por tanto, los afectados tenían el derecho de iniciar un proceso de ejecución y comenzaron a iniciar el proceso de ejecución. ¿Saben qué nos mandó a decir el Tribunal de La Haya? Que el gobierno ecuatoriano debe de utilizar todas sus posibilidades, todas sus capacidades para boicotear la ejecución de la sentencia alrededor del mundo. ¿Ustedes se imaginan? O sea, nos manda, primero Chevron dice que el gobierno del Ecuador ha interferido en la justicia, y ahora el tribunal nos manda a que interfiramos en la justicia y a que hablemos con Argentina, con México, con Venezuela, con todos los países del mundo para evitar que la sentencia se ejecute. ¿Cómo? ¿Por dónde están los tiros? Por supuesto que nosotros no lo podíamos hacer.
Le dijimos que no lo podemos hacer. La justicia ecuatoriana es independiente. Y no nos podemos meter en los laudes, en las sentencias que ellos dictaminen. Y peor, podemos boicotearla. O sea, imagínense que nosotros hagamos el trabajo. O sea, que seamos cómplices de Chevron y que nos opongamos en todos los países del mundo. Pero así lo dice, en todos los países del mundo, en el Ecuador y en todos los países del mundo, que busquemos la manera de que no se ejecute la sentencia, porque hay que esperar que ellos la decidan. Es una locura, una aberración que por supuesto no hemos podido atender y que no estamos dispuestos a atender. Chevron, además, entre las razones por las cuales se niega a pagar, dice que ellos creen que el juez no dictó la sentencia, sino que se la dictaron, que alguien se la hizo. Y para eso se toman como un testigo a un ex juez de apellido Guerra, que dice abiertamente, que reconoce abiertamente que Chevron le ha dado plata para mantenerse, para estar en Estados Unidos. Y otras personas han denunciado, por supuesto, que Chevron quiso comprarla para declarar en ese sentido, en el sentido de que no fue el juez el que hizo la sentencia, sino que alguna otra persona le hizo la sentencia. Ese es el argumento de ellos para decir que hay corrupción en nuestro país. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. En primer lugar, defendemos, como tenemos que hacer, a nuestro pueblo, al Estado ecuatoriano, pero además hemos tenido que responder ante el cinismo de esta compañía de querer que nosotros le paguemos lo que ellos contaminaron. Nosotros, como gobierno del Ecuador, hemos impulsado una campaña mundial y nos alegramos mucho y les agradecemos mucho que ustedes nos estén acompañando en esta campaña. Lo decía al inicio, solamente los activos de Chevron valorados en la bolsa de valores cuestan aproximadamente 260.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto de nuestro país es aproximadamente 90.000 millones de dólares. Creo que en este año llegaremos a 100. O sea, 2 veces y medio o un poco más de todo el Producto Interno Bruto de nuestro país, de lo que producimos 15 millones de ecuatorianos durante un año entero, multiplicado por 2 veces y medio, son los activos. No se digan las ventas de Chevron, que son, por supuesto, que muchísimo más, pero solamente los activos. Por supuesto que tienen la plata del mundo para intentar desacreditarnos, para contratar bufetes de abogados por todos lados, para presionar en todos lados, para tratar de que las cosas se resuelvan en favor de ellos. En nuestro país no lo lograron. La justicia ecuatoriana actuó en función de lo que recibieron, de las pruebas que recibieron, pero en otros lados esa presión puede tener efecto. ¿Qué es lo que nosotros les pedimos a ustedes, como hermanos, como compañeros? Que nos ayuden en algunas cosas. En primer lugar, a difundir esto. Sabemos que lo están haciendo, hay una muestra fotográfica que sabemos que ha sido muy visitada, pero sí nos gustaría que también, a medida que vayamos teniendo más información, ustedes difundan esa información. Y no solamente la que tiene que ver con el Ecuador, con Chevron en el Ecuador, sino con lo que tiene que ver con Chevron en otras partes del mundo. Porque no solamente en nuestro país, Texaco, ahora Chevron Texaco ha contaminado, en muchos otros lugares lo siguen haciendo. Ciudades de Estados Unidos, ciudades del África, ciudades de América Latina han sido afectadas por las acciones contaminadoras de Chevron, pero también por acciones corruptas y por acciones violentas. Uno de los compañeros que nos acompañó a las Naciones Unidas a hacer esta demanda, a presentar esta demanda, que yo la hice en septiembre de este año que pasó, con el llanto en sus ojos, decía que él no iba a dejar esta lucha porque a su hermano lo mataron. Lo mandaron a matar, por supuesto. No podemos decir, porque no tenemos las pruebas, pero en la Amazonía nadie manda a matar a cualquier persona. Allá se vive bastante en paz. Y él y otras personas fueron, y su casa fue baleada, de este compañero que nos acompañó valientemente a hacer esta denuncia. No solamente entonces estamos hablando de contaminadores
de corruptos, sino también de gente violenta, que intenta amedrentar a través de otras vías a nuestros compañeros amazónicos, a esos pacíficos pobladores de la Amazonía, esa Amazonía maravillosa en donde se vive verdaderamente en paz, y que ahora ya no se puede tanto vivir en paz por las cosas que estas empresas dejan. Entonces, lo primero que les pedimos, por favor, ayúdenos a difundir esto aquí y en donde más les sea posible alrededor del mundo. Que el mundo sepa lo que está haciendo Chevron con nuestro país, sepa el daño que nos ha hecho y el daño que nos quiere seguir irrogando. En segundo lugar, pedirles que vayan a nuestro país, que nos acompañen, que se pueda organizar una presencia de algunas personas que representen a la sociedad cubana y que nos acompañen para que vayan allá a meter la mano y puedan demostrar también ustedes, como muchas otras personas, personalidades del mundo que estamos pidiéndoles que vayan allá para que nos ayuden a hacer conocer el nivel de contaminación que ellos han dejado en nuestro país. Así es que también pedirles el favor de que nos acompañen, que vayan allá al Ecuador y que puedan demostrar mundialmente lo que nosotros estamos haciendo, demostrar la verdad. Pero por otro lado también creemos que sería importante que las manifestaciones que ustedes hagan, ya sea físicas a través de algún plantón, alguna concentración, un foro, lo que fuera, también pudieran hacérselo conocer a las personas que forman parte de los tribunales. Estas personas están actuando, en nuestra opinión, en algunos casos, yéndose por encima de las leyes y de las normas internacionales. Lo que yo les he dicho, estos dos argumentos básicos del gobierno del Ecuador, de la aplicación de utilización de un tratado bilateral de inversiones para aplicarlo retroactivamente, y en segundo lugar, haberlo aplicado para un caso que no corresponde, nos preocupa sobre los resultados finales, y después habernos mandado a que boicoteemos la sentencia de un organismo judicial de nuestro país, nos hace pensar que la sentencia es muy posible que llegue a ser injusta. Pero creemos que ellos deben escuchar la voz, la posición, el criterio de abogados de todas partes del mundo, de ciudadanos de todas partes del mundo, que les recuerden lo que están haciendo. Porque resulta que ellos, estos organismos, estos tribunales de arbitraje, no rinden cuentas a nadie. A nadie. Toman sus decisiones, cobran su plata y se van a su casa. Y después la gente se olvida de ellos. No tienen a quién, no tienen, como en el caso de nuestro país, hay un consejo de la judicatura. Si los jueces actúan en contra de la ley, si son corruptos, el consejo de la judicatura los puede destituir, los puede demandarles. No, allá no. El tribunal decide lo que tiene que decidir y nadie más puede hacer nada contra ellos. En última instancia, no obedecen absolutamente a nadie. De tal manera que nos parece importante que ellos conozcan la posición que el mundo tiene respecto a estos temas. Otro planteamiento que ha surgido de muchas comunidades en el mundo es decirle al mundo que cada vez que se compra un producto de Chevron se está indirectamente contribuyendo a engordar los bolsillos de esta compañía que utiliza para corromper a gente y para pleitear contra nuestro gobierno, para actuar injusta, ilegal e ilegítimamente. Estas son algunas de las acciones que nosotros sugerimos que ustedes pudieran desarrollar. Nosotros también, desde el punto de vista diplomático, buscamos tener respuestas de otros gobiernos, de otra gente, de otras comunidades, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales del mundo, que nos han ofrecido su respaldo y que lo sentimos realmente muy importante. Quiero decirles que se han constituido 37 comités de apoyo alrededor del mundo, no solamente en nuestra región, también en Alemania, en Australia, pues en Argentina también, en Austria, en Bélgica, en Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Estados Unidos, España, Francia, Guatemala, bueno, no voy a leer, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia. En 37 países del mundo se han constituido comités de apoyo para difundir y solidarizarse con nuestro país. Esa muestra fotográfica ha recorrido también muchos países y hay personalidades del mundo, mucha gente, pero algunas de ellas muy conocidas, como Luis Eduardo Aute, Danny Glover, Jean-Luc Mélenchon, entre otros ciudadanos del mundo que han ido allá y que se han solidarizado, que han ido a poner su mano en el petróleo contaminante. Parlamentos, es muy importante una acción parlamentaria. En el caso del Parlamento de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, nos sorprendió que en forma unánime respaldaron la posición del Ecuador y se solidarizaron con nuestro país. Y 10 diputados llegaron al Ecuador a entregarnos esa resolución unánime de República Dominicana. Acciones de esta naturaleza nos son muy importantes porque son muy importantes para nosotros porque revelan que no es solamente grupos sociales que se movilizan y que apoyan, sino que son también expresiones de la pluralidad política de las sociedades las que expresan su solidaridad con nosotros. De tal manera que esto es lo que yo quería contarles, informarles ampliamente para que ustedes cuenten con la información y también pedirles que nos sigan apoyando. Nosotros solos vamos a dar la pelea, podemos dar la pelea, pero nuestra capacidad de influir, nuestra capacidad de responder, nuestra capacidad de presionar a la compañía para que acepte, como se comprometió ante el juez en Nueva York en el año 2003, 2003, a que debería de cumplir con la sentencia, es fundamental. La compañía ve sus bolsillos, depende de sus ventas y depende del valor de sus activos, si en algún momento decide aceptar la sentencia y cumplirla. Conversar con las comunidades amazónicas, ellos sabrán lo que puedan hacer, pero cumplir con la sentencia. Pero mientras la presión no sea suficientemente grande y mientras ellos no vean peligrar sus negocios por la acción solidaria del mundo, será muy difícil que se vean obligados a cumplir con la sentencia y también nos preocupa que una sentencia que está pendiente de ser resuelta por el Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya, por el tribunal que ellos constituyeron, y lo que sucede en Estados Unidos pueda resultar finalmente. Es para nosotros un motivo de orgullo que un comité se haya constituido en Cuba. Y no solamente un comité, sino por la cantidad y la calidad de las organizaciones que lo conforman. Por saber que ustedes están allí, que ustedes nos están respaldando, no saben cuánto, ya solamente desde el punto de vista motivacional para nosotros es fundamental. Sabernos acompañados de los hermanos cubanos es importante. Yo sé, por ejemplo, que los hermanos, los héroes de Cuba que están viviendo en las mazmorras norteamericanas injusta y legítimamente, están sufriendo, han sufrido muchos años, pero ellos saben que tienen un pueblo, y no solamente cubano, el pueblo latinoamericano y del mundo, que los acompaña sabiendo que es una enorme, terrible injusticia que se cometió contra ellos. Y eso los alienta a seguir vivos, eso los alienta a aguantar estoicamente esa barbarie, esa verdadera barbarie de la injusticia norteamericana. Sépanlo también que a nosotros el solo saber que ustedes nos acompañan nos llena de entusiasmo, nos alienta, nos da fuerza, nos da energías para seguir en esta lucha muy dura, que no sabemos cómo vaya a terminar. Pero solo saber que ustedes están con nosotros ya nos ayuda muchísimo, nos refuerza inmensamente. Y más todavía si esas acciones van siendo cada vez más concretas, más eficientes, más amplias, más generalizadas, porque entonces estamos convencidos de que también en el plano jurídico internacional podríamos ser capaces de vencer. Una condena de 9.000 millones de dólares de devolverle a esta gente, imagínense ustedes lo que puede significar para un gobierno cuyo
presupuesto general del Estado apenas alcanza 30.000 millones de dólares. Imagínense ustedes. Nuestro presupuesto nacional para educación son 3.000 millones de dólares. Tendríamos que entregar 3 años de presupuesto en educación para esta compañía contaminadora y corruptora, lo cual sería de por sí inaceptable para cualquiera de nosotros, pero además económicamente imposible de hacerlo. Piensen ustedes que nosotros nos liberamos de 3.000 millones de dólares de la deuda con una renegociación impresionante que hicimos en el año 2008 y ha significado un alivio enorme para las cuentas fiscales de nuestro país. 3.000 millones de dólares que logramos liberar. Imagínense que ahora tengamos que triplicar esa deuda con un resultado negativo para nosotros. Así es que con esto quiero concluir, queridos amigos, queridas amigas, muchísimas gracias por su apoyo y muchísimas gracias por continuar demostrando que América Latina, que la patria grande, que la patria de Bolívar, de Martí, de Alfaro, sigue rindiendo homenaje a la lucha que ellos impulsaron en su momento. Aquí estamos, Bolívar, aquí estamos Martí, aquí estamos General Eloy Alfaro, juntos tu pueblo, que se emociona sabiendo que cumplimos con el legado de ustedes. Muchísimas gracias otra vez.